caso al abogado Francisco Burgoa. Él es constitucionalista, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le agradezco muchísimo que acceda a conversar con usted y con nosotros sobre este debate de la prisión preventiva oficiosa. Abogado Francisco, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Pepe Cárdenas, un gusto estar contigo y con tu audiencia de Radio Fórmula. A ver, para aclarar, gracias, el gusto es nuestro. Para aclarar, ¿cómo debemos entender en muy pocas palabras la prisión preventiva oficiosa? ¿Cómo funciona? ¿A quién se aplica actualmente y por qué crees tú que la quieren quitar los ministros de la Corte? Bueno, número uno, hay que decir que la prisión preventiva oficiosa es una especie de prisión sin condena, porque por el solo hecho de que presuntamente se haya cometido alguno de los delitos que se encuentran previstos en el artículo 19 constitucional y que se reiteran en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre esos hablamos, por ejemplo, de los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, entre otros delitos de alto impacto. Esto implicaría que por la presunción de que una persona haya cometido alguno de estos delitos, de forma automática, inmediatamente sea enviado a prisión. Por eso se considera como una prisión sin condena, una prisión automática. Que se puede pensar, bueno, si alguien presuntamente cometió uno de esos delitos, que se vaya a la cárcel. Bueno, sí, pero aquí el detalle es que esta medida de la prisión preventiva oficiosa está violando derechos humanos como el derecho a la libertad, derecho a la presunción de inocencia, derecho al debido proceso, y que inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido ya distintos criterios en donde indican que los estados deben de estarla eliminando, porque lejos de ser una medida que pueda disuadir la comisión de alguno de estos delitos, prácticamente está solamente deteniendo a las personas y que ahí puedan pasarse durante mucho tiempo en la cárcel sin que tengan una sentencia. Que inclusive... Ahora, ahí te interrumpo, ahí me estás llevando a que te pregunte, bueno, y también la cantidad de veces en que esta figura se utiliza para perseguir a enemigos políticos, como fue el caso de Rosario Robles. En el caso de Rosario Robles no fue una prisión preventiva oficiosa, pero fue una prisión preventiva justificada. Ahí, indudablemente, hay muchas consideraciones de tipo político que son necesarias tenerlas presentes para entender qué es lo que ha sucedido en el caso de Rosario Robles, y hay entre paréntesis lo que está sucediendo con Jesús Murillo Caram, porque a pesar de que tiene un sustento presumiblemente todo jurídico, también es innegable que hay algunos aspectos de tipo político. En el caso de Rosario Robles, se indicó que existía la posibilidad de que ella se pudiera sustraer a la acción de la justicia, y entonces, según esto, hubo una justificación para imponer la prisión preventiva, pero aún así, resulta que 3 años después no tuvo una sentencia condenatoria o que confirmara su inocencia. Y entonces nos demuestra que aún siendo una prisión preventiva justificada, al final no se dictó una sentencia. ¿Y qué es lo que pasa con una prisión preventiva de tipo oficiosa? Que sin mediar ningún tipo de argumento, simplemente se va a imponer a las personas que presuntamente hayan cometido algún delito, a pesar de que tenemos nosotros este derecho a la presunción de inocencia. Entonces se nos va a imponer simplemente esta medida de la prisión preventiva oficiosa, lo cual debe de ser totalmente desterrada de nuestro marco jurídico. Por eso es que yo celebro que cuando menos ahorita a nivel de proyectos que han circulado de forma oficial por parte de el ministro Luis María Aguilar y por parte de la ministra Norma Piña, a través de lo que van a hacer estos proyectos de resolución, tanto de un amparo indirecto como de una acción de inconstitucionalidad, porque al final esos dos asuntos que se tiene previsto que se puedan discutir el lunes 5 de septiembre, que será indudablemente una gran discusión que se da al seno de la Corte, que se requieren cuando menos 8 votos a favor de los 11 ministros que hay, para que se pueda declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa. Y dicho técnicamente, Pepe, es hablar de que se declare la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, es decir, que se declare que es contraria
a la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque violan precisamente nuestros derechos. Son temas que a todos nos debe de importar, porque más allá de que el presidente de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, esté tratando de presionar a las ministras y a los ministros para que mantengan los delitos de los cuales se va a considerar que se debe de imponer la prisión preventiva oficiosa, yo creo que más que nada la Fiscalía General de la República o las fiscalías locales tienen la obligación de ofrecer pruebas, de demostrar, de acreditar ante un juez el por qué se debe de imponer una prisión preventiva justificada. Digo que seguirá existiendo la prisión preventiva, pero cuando menos que no sea en automático, que no se nos esté mandando a la cárcel, en donde pueden pasar mucho tiempo, a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que no debe de estar una persona con esta medida más de 2 años, sin sentencia. Pues clarísimo tu explicación, abogado, clarísimo todo lo que nos dices, porque evidentemente hay bases jurídicas y en este momento para el proyecto difundido por los ministros Luis María Aguilar y Norma Piña se está poniendo un obstáculo al funcionamiento correcto del sistema de justicia penal, aunque el presidente de la República y el secretario de Gobernación, que trabaja para él, por supuesto, están en contra de que se cambie esto y que se salvaguarde la aplicación para casos que tú mencionabas, muy específicos de delitos sumamente graves. ¿Podría haber esa diferenciación? Yo considero que no, porque permitir que en uno o en algunos delitos que a juicio del presidente de la República debe de seguirse considerando la prisión preventiva oficiosa, seguiríamos con este mismo punto de que se imponga una medida arbitraria. Pareciera que el presidente quiere estar combatiendo los delitos desde el ámbito de su competencia o como él lo quiere entender, y se le está olvidando que vivimos en una democracia constitucional en donde existe la división de poderes, esa separación de funciones, y que tiene que respetar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, en este caso especialmente de la Suprema Corte, para que la Corte tome la decisión que estime conveniente, que espero que sea en el sentido de declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa, porque de lo contrario, pues prácticamente, inclusive hacia sus adversarios políticos, podría estarse imponiendo esta medida de forma totalmente desproporcionada. Y además, otro dato importante, Pepe, fíjate que el próximo viernes se tiene previsto que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozca el caso García Rodríguez y otro contra México, un caso que se relaciona con la responsabilidad internacional de México por torturas, violaciones al debido proceso y a la libertad personal, en donde el tema de la prisión preventiva oficiosa va a estar presente, y que esta medida o esta resolución que pueda estar ya conociendo y resolviendo la Corte Interamericana también va a ser algo que va a abonar a la discusión que se lleva a cabo en el seno de la Suprema Corte. De hecho, yo considero que esa es la razón por la cual, de haber estado teniendo la posibilidad de que hoy se discutiera esta acción de inconstitucionalidad, se mandó hasta el 5 de septiembre, porque yo creo que la Corte quiere esperar exactamente para escuchar todos los razonamientos que se esgriman en la Corte Interamericana el próximo viernes. Son temas importantes para la protección de nuestros derechos humanos. ¿Cuál es el caso específico sobre el cual se debate? Perdón. En el caso García Rodríguez y otro, habla de 2 personas, que es Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años. Entonces, son situaciones en donde hubo una privación de la libertad, que estuvieron detenidos bajo arraigo, y que cómo es posible que una medida cautelar de esta naturaleza se hubiese llevado a cabo una violación totalmente arbitraria al principio de la presunción de inocencia. Entonces, ¿cómo es posible que durante 17 años 2 personas hayan estado ahí en prisión y que finalmente no se dicte una sentencia, en su caso condenatoria? Los argumentos que ahí se puedan estar conociendo en esta resolución de la Corte Interamericana van a impactar totalmente, en términos de lo que va a ser las discusiones al interior de la Suprema Corte sobre estas medidas, y ojalá la mayoría parlamentaria
parlamentaria, Morena, en ambas cámaras con sus aliados, escuchen todos esos argumentos jurídicos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sepan que tener votos es también que tienen que respetar un orden constitucional y sobre todo derechos humanos. Muchísimas gracias, Francisco Burgoa. Gracias, abogado, por esta lección. Y nos pone en atención de un tema que es debatible, por supuesto muy debatible. Te agradezco mucho, como siempre, y reconocimiento también. Al contrario, Pepe, un abrazo, excelente tarde para ti y para tu audiencia. Igualmente, gracias. El abogado Francisco Burgoa, constitucionalista, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.